Ya tenemos aquí esta mañana al licenciado en Ciencias Políticas Salvador Navarro Martínez, con quien vamos a platicar de un tema de política más, de lo que se está viviendo en nuestro país. Luego de las elecciones, usted sabe, pues el PRD perdió su registro. ¿Esto qué significa? Pues ya se fue el partido y ya, a fin, ¿tiene algún significado, alguna relevancia? ¿Sirvió de algo el PRD? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Hasta cuántos partidos políticos puede haber en México? Ya ve que hay países que tienen dos, bueno, y hay países que nomás tienen uno, sí. Más uno. Pero bueno, vamos a hablar con eso del licenciado Salvador Navarro, quien ya está aquí. Salvador, muy buenos días. Muy buenos días, Evaristo, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Ándale, a todas y a todes. Bueno, pues dándole continuidad, Salvador, a todo esto que vivimos el pasado 2 de junio, que me parece marcó un tema muy interesante para nuestro país. Se va el PRD, un partido que de lucha, ¿no? Un partido, lo recordamos cuando apareció, cómo la gente se volcó hacia él y que empezó a ganar y a ganar y a ganar, y de pronto algo pasó. ¿Cómo lo ves? Sí, así es. Bueno, pues recordemos que el PRD nace en esta coyuntura política, en esa turbulencia política por ahí de 1988, cuando el gran fraude, cuando se cayó el sistema en el conteo electoral. Famoso caída del sistema. Así es. Entonces, bueno, ahí los antecedentes un poco del PRD es el Frente Democrático Nacional, que lo integraban varios partidos de izquierda, pero que todavía no tenían como tal el nombre del PRD. Y que apoyaban a Cuauhtémoc Cárdenas. Y así es, y tenían un candidato a la presidencia que era Cuauhtémoc Cárdenas, y que posterior a la derrota que se llevaron, el fraude de 1988, es que se crea el PRD, bajo la apertura, bajo una ideología de izquierda, y precisamente es ahí donde se crea con personajes como mismo Cuauhtémoc Cárdenas, personajes como Porfirio Muñoz Ledo y sobre todo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue una figura importantísima en la creación de este partido. Sin duda ninguna, y hay que decirlo, o sea, ahí aparece López Obrador. Ahora, la izquierda del PRD que has mencionado, ¿es la misma izquierda de López Obrador o hay diferencias? Pues mira, lo que muchos han dicho es que Morena como tal actualmente es una izquierda más radical, por así decirlo, mientras el PRD se decía ser una izquierda más pues mesurada, una izquierda más progresista, por así decirlo. La verdad es que pues muchas veces es distinto lo que tienen en sus estatutos, muchas veces es distinto lo que hacen a lo que tienen en papel. Entonces yo diría que las bases que fundaron el PRD, las bases principales del PRD, se pasaron después a Morena bajo una lógica de crear un nuevo partido de izquierda, un poco más radicalizado hacia las izquierdas, pero yo diría que en contexto, precisamente Morena sí es un poco más radical que el PRD. Ahora, como que le quedó chico a López Obrador, ¿verdad? O a lo mejor no tenía ese margen de maniobra que él quería, ¿no? Porque estando en Morena, pues él era prácticamente el líder y el dueño de todo. Sí, y aquí lo importante es ver qué pasó con el PRD. Durante 35 años de vida del PRD, que pues ya se decretó que ya perdió el registro en estas pasadas elecciones, pues qué es lo que hizo mal y qué fue lo que pasó dentro de la vida política del PRD. Y tiene varios momentos importantes en estos 35 años, ¿no? El bastión que generó en la Ciudad de México, en el antiguo Distrito Federal, en el 97, con Cárdenas, cuando ganan la jefatura de gobierno, y de ahí no la soltaron. Actualmente la sigue gobernando la izquierda, y actualmente la Ciudad de México sigue siendo un bastión de izquierda. El mismo estado de Morelos en 2012 con Graco, recordemos que arrasa Graco en Morelos, y no solamente el gobierno del estado, las presidencias municipales, teníamos aquí a Hortensia de presidenta. Te interrumpo porque la primera justamente del PRD fue la de Pastrana Quevedo. ¿Cómo se llamaba? Pastrana, ¿cómo se llamaba Pastrana? Alfredo, no. Bueno, él fue el primero y como dices, arrasando con una gran simpatía. Alberto Cabrera, sí, así es. Y de pronto, como bien reseñas, algo pasó. ¿Qué ocurrió en este partido que hoy ya no es nada, no? Sí. Y pues para muchos es lamentable ver la pérdida del PRD, porque pues sí demostró, o sus intenciones era la apertura democrática, ¿no?
era levantar la voz ante los abusos de autoridad del PRI, del viejo PRI, de Salinas. Era un espíritu totalmente democrático que se fue transformando en un pequeño grupo de personas que terminaron secuestrando el PRD y que son los famosos chuchos. Así es. Y que, bueno, que hasta la fecha, pues el presidente del PRD, ya extinto, pues sigue siendo uno de los chuchos, ¿no? Sin duda, ahí lo tenemos en pantalla justamente, Jesús Así Zambrano, es, ¿no? Jesús Zambrano. Caray, qué situación, ya nos acordamos del nombre, Antonio Pastrana Quevedo, aquí en Jojutla, y así como en Jojutla, en muchos municipios del estado y del país, el PRD tuvo un surgimiento notable. También hay que decir que fueron perseguidos en sus inicios, claro, por el poder entonces establecido, les costó mucho, y no te tocó, Salvador, pero a quienes ya tenemos cierta edad, podíamos ver a personas en todo el estado de Morelos luchando por la democracia, por la apertura, convirtieron esa lucha en las calles, en las protestas, en las marchas, la convirtieron en este partido, se sumaron a este partido, y hoy esas mismas personas, o lo que queda de esas personas, ya no las vemos, ni en el PRD ni en Morena. Bueno, en Morena más bien se pasaron a Morena, pero lo que ellos predicaban, lo que decían, pues todavía no lo vemos reflejado en el gobierno, todavía falta mucho. Así es que bueno, estamos recordando los inicios de este PRD, que en todo el país tuvo presencia, tuvo candidatos ganadores, y que hoy se fue disminuyendo, decía Salvador, cooptado por un grupo de personas que lo llevó a este estado. Ahora, ¿cómo viste o cómo ves, qué dice la historia de esta transición de PRD a Morena? Porque la mayoría se fue con López Obrador, más por la figura que por los ideales del partido. Así es, bueno, eso suele pasar cuando centras, sobre todo una organización, un partido político, un movimiento, lo centras en una sola persona. Entonces, ese es lo peligroso de tener líderes tan carismáticos, en el sentido de que se apropian de las masas. Entonces, cuando se va Andrés Manuel, se lleva todas las bases. Pero recordemos un poco la coyuntura en que se dio esta desbandada del PRD. Fue un poco por ahí del 2012, cuando nuevamente Andrés Manuel señala fraude en las elecciones con Peña Nieto, pero esta vez pues este mismo grupo de los chuchos y gente del PRD deciden no apoyarlo, ¿no? Deciden hacerle segunda en este fraude que llamó Andrés Manuel. Y es cuando, un año posterior, se da el llamado Pacto por México, que fue este paquete de reformas estructurales que presentó el presidente Peña Nieto, y que entró el PAN, que entró el PRD y que entró el PRI. Entonces es cuando ahí existe la ruptura mayor del PRD, y es cuando Andrés Manuel aprovecha esa coyuntura dentro del partido y logra llevarse a gran parte de la militancia a la creación del ahora partido Morena. Claro, que empezó como un movimiento, ¿verdad? Movimiento Regeneración Nacional, así se le conocía. Pues parece que él ya sabía que en eso se iba a convertir, porque él decía que era un movimiento, empezó a recorrer todo el país, a hacerse fuerte, a ser reconocido, que ya de por sí tenía mucha simpatía, y después, ya que tenía todo, y a todos, pues se convirtió en lo que hoy es el Partido Morena, el partido más exitoso de todos los tiempos en México. Sí, y va para quitarle el puesto que tenía el PRI, ¿no? Así es. Al PRI le tocó 70 años dominar el país, y estos cuates van que vuelan para tener, pues ya que tienen, nomás quedan 4 o 5 estados, creo que no son de Morena, ¿no? Sí. Ahora yo me pregunto, y tú dime, Salvador, ¿qué opinas desde tu punto de vista joven, ahí recién salido de las aulas? ¿Eso quiere la sociedad mexicana? O sea, ¿realmente tenemos corazón socialista disfrazado de capitalista? Porque los dirigentes, los gobernantes, pues hablan de primero los pobres, pero no viven como pobres, ¿no? Sí. Pues mira, platicábamos un poco la semana pasada, acerca de la creación de nuevos partidos, ¿no? Al respecto específicamente de la Marea Rosa. Pero la gente ya no quería que el PRD continuara. La gente ya veía al PRD como que les estorbaba dentro de el sistema de partidos mexicano, ¿no? Porque pues lo veía como un vividor, ¿no? Del dinero público, por así decirlo, ¿no? Lo que también termina pasando con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, pero al PRD ya prácticamente su muerte era anunciada. Ahora que si veo que
que realmente es el electorado lo que quiere en México. Aquí hay que hacer como un poco de diferencia entre partido de izquierda, que puede ir enfocado hacia un ala progresista, de pro derechos humanos, de libertades, de bienestar, a un ala de izquierda que tenga que ver con un tema socialista y que posterior sea un sistema comunista. Esa es una gran diferenciación que se tiene que hacer entre política y economía, ¿no? Entre modelos económicos y modelos políticos. Yo creo que el PRD no era una izquierda que buscara precisamente llegar a un socialismo o llegar precisamente a un comunismo. Y creo que tampoco lo es Morena. Sí, no. Entonces, mientras se mantenga esa división, pues no tendría por qué existir ese debate, ¿no? Dentro de la sociedad mexicana, si es que tenemos partidos que quieren llevarnos a lo socialista o a lo comunista, ¿no? Que hay una gran aberración de parte de un sector de la sociedad, ¿no? Que le achaca eso, ¿no? Nos va a llevar al comunismo, a repartir todos nuestros bienes. Y bueno, el gobierno pues obvio dice que no parece que eso vaya a ocurrir, no parece, sin embargo, pues bueno, ya con todo el poder en la mano no sabemos qué pueda pasar. Lo cierto es que se va el PRD, un partido que sí le sirvió a México, sí dio apertura, sí dio gobiernos, ya mencionábamos el de los de Jojutla, el del estado de Morelos, que al final terminó en un chasco, un fiasco terrible, pero sí dio la oportunidad a la gente de otro tipo de gobierno, ¿no? Y como te digo, dio la oportunidad de la alternancia. Sí habíamos tenido alternancia con el PAN, pero dio apertura al pluripartidismo y que no transitara México un bipartidismo, ¿no? Que no se pasaran la bolita únicamente entre PAN y PRI, ¿no? Y que negociaran entre ellos, ¿no? Claro, entonces el papel del PRD fue importantísimo en la construcción de nuestra democracia y yo creo que es de reconocerse ese trabajo que se hizo, pero lamentablemente, como mencionábamos, pues perdió el rumbo el PRD y bueno, pues eso lo llevó a su pérdida de registro en estas pasadas elecciones. Así es, eso es una llamada de atención a todos los demás partidos, que si no hay resultados, si no hay consonancia con lo que hacen, si no dan satisfacción a sus militantes, pues les puede pasar lo mismo, como les ha pasado a muchos partidos. Recordás hace 3 años, ¿no? Había como 20 partidos aquí en Morelos, ¿no? Sí, y precisamente algo que mencionaba Jesús Zambrano, presidente del PRD, que con esta alianza con PAN y PRI y con la candidata Xóchitl Gálvez, lo que querían era apropiarse el PRD de ese voto ciudadano, ¿no? De ese voto de que no quería votar por el PAN, que no quería votar por el PRI por lo que representan, pero que sí querían votar tal vez por Xóchitl, ¿no? Entonces querían apropiarse de ese voto y por eso es que decían, pues es que nos vamos a apropiar del voto de la Marea Rosa, de las organizaciones civiles. No, la verdad es que no, o sea, la verdad es que la misma gente que iba a esos movimientos era gente que únicamente iba a votar por PAN o por PRI y no iba a votar por PRD. Así es. Bueno, finalmente pues se va, ya no puede regresar, ¿verdad? No, bueno, no sé si se pueda volver a iniciar y recuperar ese mismo nombre. Creo que no se puede regresar ya como tal, lo que tendría que pasar es un proceso ahora, pero es un proceso que tiene que hacer administrativo, un proceso legal, tiene que liquidar a trabajadores. Empezar desde cero. Tiene que entregar sus bienes, que fueron muchos durante 35 años los que hizo, bienes inmuebles, bienes materiales, al Estado los tiene que regresar. Y bueno, es un proceso en el que va a entrar, y bueno, ya también dependerá de los partidos estatales, de las representaciones estatales del PRD, si es que deciden registrarlo a nivel estatal. Que eso también depende de que si alcanzaron 3% claro, de la votación a nivel estatal. O sea que puede pervivir en los estados. Puede vivir en los estados, pero únicamente ya para puestos que son el gobernador, diputados locales y presidencias municipales. Perder la representación nacional. Pues caray, qué interesante todo esto, y también focos amarillos para los demás partidos, porque no se crea usted que el PAN también la pasó muy bien, o el PRI, que también ha estado al punto de agonizar, pero se salva, Sí, se ha salvado. Hoy se habla de una gran reforma del PRI, ya de eso hablaremos en otro momento, no, porque pues ya hubo varias y no ha convencido. Así es. Pues muchas gracias, Salvador. Pues vamos a ver qué ocurre. Pues se fue. A ver, están poniendo esa imagen. A ver, ponla. Uno de los grandes hombres del PRD, ¿verdad? Sí. Nada más y nada menos que Eberto Castillo. ¿Cómo se apellida el otro? Eberto Castillo, un hombre, un ingeniero civil
destacadísimo en las ciencias y que también fue fundador, participante de este partido. Bueno, pues ahí viene, y ya después, pues López Obrador empezó a jalar a todas las figuras, ¿no? Todas las figuras del PRD. Incluso hasta el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que Así recientemente lo veíamos en la campaña incluso de la actual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ¿no? Así es. A mí me parece que lo peor que hizo el PRD fue aliarse con los enemigos naturales e históricos, ¿no? Aquellos por los que, contra quienes lucharon los fundadores, era un partido de obreros, de campesinos, y luego fue, poco a poco fue siendo absorbido por pues, la clase política, y como dices, al final por un grupo de personajes políticos que ya no le dieron esa posibilidad, ese juego. Pero yo me acuerdo de aquellas manifestaciones del PRD, pues de gente auténtica, ¿no? Que defendía pues los ideales y la intención que tenía el partido de dar más bienestar a la gente. Pues bueno, descansa en paz el PRD y vamos a ver qué sigue. Por último, Chava, ¿hasta cuántos partidos podría ser sano que haya en un país? Porque pues hoy tenemos bastantes. Llegó un momento que aquí en Morelos, ya lo dijimos, hubo hasta 20 y tantas representaciones, ¿no? Para los diferentes cargos de elección popular. Y ya dijimos, en Estados Unidos pues nada más hay 2, pero ¿hasta cuántos podría ser sano? Pues mira, nuestra Constitución como tal no limita la creación de partidos políticos. Somos un sistema pluripartidista, es decir, que puede haber los partidos que logren a completar los requisitos para ser partido. Que existe casos como el caso de España, que existen 80, 100 partidos políticos y te entregan una boleta de este tamaño, donde con letras chiquitas y tienes que estar revisando quién es el candidato. Como dices, nos pasó aquí en el estado de Morelos en el 21. Una boletota. Una boletota con 20 y tantos partidos. Pues yo creo que más que ver si es sano tener tantos partidos políticos, al final de cuentas estamos transitando a únicamente 2 bloques, y lo vivimos en 2024, en estas pasadas elecciones. Sí, tenemos muchos partidos políticos, pero lo que tenemos son 2 bloques principales. Teníamos el bloque de la oposición, PAN, PRI, PRD, y teníamos el bloque oficialista, que era el bloque de Morena, Verde, PT. Y por ahí Movimiento Ciudadano, que quería hacer un poco de ruido. Pero al final de cuentas, la lógica es tener muchos partidos políticos para al final agruparse en 2 grandes grupos, ¿no? Entonces, yo creo que debería existir una reforma político-electoral en México que regule este tipo de cosas y que no permita la sobrerepresentación como está pasando actualmente con Morena, bajo la lógica de que están metiendo más diputados por el Verde, más diputados por el PT, y están haciendo circo, maroma y teatro. Pero bueno, pues al final de cuentas nuestra Constitución permite que tengamos muchos partidos políticos. Yo creo que termina siendo bueno en esto que te comento, que si al final se terminan agrupando en 2 grandes bloques, no le veo mayor problema. Sin embargo, el gobierno los mantiene, el Estado mantiene estos partidos, les da financiamiento. Sí, y es algo que he estado mucho en debate y en discusión, y creo que es importante decirlo. Mucha gente ve mal el hecho de que tengan recursos públicos los partidos políticos, pero en el contexto de México, pues creo que es importante, porque así evitamos que una parte del crimen organizado meta recursos ilícitos a los partidos políticos. ¿Eso nos podría pasar si hubiera solamente 2 partidos en México? ¿Crees? Pues no necesariamente que haya 2 partidos políticos, pero sí que no perciban recursos públicos. Entonces, al dejar de percibir recursos públicos, es como pueden empezar a buscar financiamiento a través de otras organizaciones, como pueden ser organizaciones criminales. Así es, en efecto. Bueno, ese es el gran argumento que tiene, ¿verdad?, el gobierno mexicano para decir, no, vamos a financiarlos, que no se haga también como en Estados Unidos, que se pide financiamiento, ¿no? Y ahí no, pues imagínate, como si fuera así, pues tendríamos a varios empresarios derrochando dinero, que si de por sí pasa, lo tendríamos como a plena vista, ¿no? Así es.
Así es, bueno, ahí ya nos está dando pie a otro tema. Gracias, Salvador, por esta participación, para entender un poco mejor qué está pasando en nuestra vida política nacional y lo que representa, pues, el adiós, la pérdida del Partido de la Revolución Democrática. 30 y tantos años, ¿verdad? 35 años. 35 años. Y oficialmente se fue. Y así es, oficialmente se fue, muy cerca de llegar a la presidencia de la República, no se pudo, pero bueno, ya se acabó. Gracias, Salvador. Muchas gracias. Excelente día. Igualmente.